Córdoba, cuna de campeones. Y no es algo dicho al azar, sino que tiene su fundamento, su sustento histórico detrás, y es lo que queremos conocer hoy con los datos, los nombres, las historias, lo que nos trae siempre Gustavo Farías, el protagonista de este entretiempo. Gustavo, periodista, historiador, director además del Museo del Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, que siempre nos invita a visitar, nos acompaña una vez más. ¿Cómo estamos, Gustavo? Buen mediodía. Hola Belén, ¿qué tal los oyentes? Bueno, la verdad que sí es una frase muy oída que la mayoría de la gente por ahí hasta la repite sin saber de dónde Sí, viene y hasta creen que tiene otro origen distinto de un deporte distinto de lo que en realidad fue y además de quién lo dijo por primera vez, que claro. la frase, te cuento Belén, la frase está por cumplir. El año que viene va a cumplir 100 años. Ah, mira, o sea, es una expresión que tiene su fecha de origen definida también. Claramente, claramente. Bueno, ¿quién no escuchó hablar de Córdoba Cuna de Campeones? Hay hasta un premio que se otorga anualmente el Círculo de ¿Ah, Periodistas sí? Deportivos de Córdoba, que se llama el Córdoba Cuna de Mirá, Campeones, una frase que se repite muchas veces por sí. muchos lados. Cada vez que nosotros los cordobeses nos destacamos en algo, aparecemos invariablemente con la frase Córdoba Cuna de Campeones. Ujú. ¿Qué imaginás que fue el que la dijo por primera vez? A ver, ¿quién, por lo menos de dónde salió el que la dijo por primera Mira, vez? ¿qué me imagino yo con todo el Sí. desconocimiento deportivo que tengo? Imagino que fue alguna expresión de un relator deportivo, por ejemplo, en un partido de fútbol, y quedó allí como una frase icónica. Eso me imagino. Bueno, eso es lo que la mayoría imagina Mira, que la frase está relacionado a un deporte tan popular como el sí, fútbol, o que además la dijo algún locutor, tal cual como claro, dijiste vos, o alguien muy conocido que la dijo. No, mira, también. la frase, para empezar, no la dijo ningún cordobés, Ah, ni siquiera un argentino. La frase, mira, y referida a nosotros, los cordobeses, la dijo un profesor de educación física de Estados Unidos, Federico Dickens, ujú, que era el encargado de formar los equipos de atletismo de la selección argentina de atletismo. mira. Así que un profe de educación física estadounidense estuvo aquí en Así Argentina. es. En el año 26, en febrero de 1926, por eso te digo que se está por cumplir el centenario de la frase, él estaba con la tarea de armar la selección argentina de atletismo y para eso lo convocan a la sede de la Federación Argentina Ujú, y cuando le dicen, mira, el desafío es que a partir de ahora Argentina se convierta en potencia sudamericana en atletismo, porque hasta ese momento el liderazgo lo llevaba Chile. Chile ajá. tenía un muy buen equipo de atletas y había que superar a los chilenos. Entonces le dicen, mira, va a empezar en los próximos días el sudamericano de Montevideo, en Uruguay, Ujú, y necesitamos conformar un equipo competitivo claro. que le desbanque a los chilenos. Ujú. Entonces le dice Federico, uy, estamos ya sobre la marcha, es muy difícil ganarle a los chilenos cuando hemos improvisado, todavía no tenemos ni siquiera el equipo confirmado, no tenemos los atletas llamados, y ahí lo interrumpe el dirigente porteño y le dice, no, don Federico, no es tan así, ya nos hemos comunicado con Mendoza, con Rosario, con Santa Fe, los mejores de Buenos Aires, Claro. y ahí lo interrumpe ahora Federico Dickens y le dice, mire, la verdad que a mí me parece bárbaro tener un gran abanico Ujú. de atletas para buscar a los mejores, pero si fuera por mí, dice, yo convocaría a los cordobeses, Mirá. le dice Federico, y ahí le dice, sí, claro, que va a estar Máximo Virgolini, los hermanos Balania, Fernando Sicarelli, Leopoldo Ledesma, todos atletas cordobeses, y empieza inmediatamente Federico Dickens a nombrar un montón más. Y le dicen, don Federico, usted parece que quisiera armar
una selección íntegra de cordobeses. Claro. Y le dice don Federico Dickens, sí, ¿sabe por qué? Y ahí le dicen, ¿por qué, don Federico? Porque Córdoba es cuna de campeones. Mirá, ahí está el origen. Ahí viene, ¿y por qué lo dice eso Federico Sí. Dickens? Porque además de que tenía una camada excepcional de atletas cordobeses, también Córdoba en esos días tenía grandes actuaciones en básquetbol, en fútbol, en boxeo, se destacaban varios boxeadores como Amado Azar y Carlos Petaca Pereira. Ajá. Entonces Córdoba había ofrecido un abanico grande de deportistas que se estaban destacando en todo el país. Y por eso don Federico Dickens habla de que Córdoba es cuna de campeones. De Mirá, ahí surge la frase que después empieza a popularizarse únicamente en el mundo del atletismo. Es claro. el único que recogía esta frase, pero en 1931 la recordada revista El Gráfico, Varios años después de este suceso. claro, 5 años después, la revista El Gráfico, que en aquellos años era la Biblia casi, Mm, perdónenme la en expresión, el mundo eh, deportivo. para el mundo deportivo era algo así, se le Sí. llamaba la Biblia del deporte, le decían a la revista El Gráfico, y salir en la tapa de la revista El Gráfico era como salir campeón mundial, era lo máximo que Ah, aspiraba un deportista, era salir en la tapa del Gráfico. Y el periodista Lorenzo Borocotó, que periodista del Gráfico en 1931, pone a 3 de ellos en la tapa y con la frase Córdoba, cuna de campeones. claro. Imagínate, imagínate que para el mundo cordobés salir en la Se tapa infló del el Gráfico con pecho. él, absolutamente. No hubo forma de que salga otra expresión mejor que esa. Y a partir de entonces, recién pusieron una de las fotos que hay un cartel con hinchas con la expresión Córdoba Cuna de Sí, Campeones. una bandera. Exactamente, eso, esa bandera se replicaba, exactamente esa bandera era la que se replicaba en cada estación de tren, en cada Mirá. estación de ómnibus donde iban o recibían a los atletas cordobeses, salía el Córdoba Cuna de Campeones. Por eso te digo, la frase está por ser centenaria Claro. y demasiado orgullo para los cordobeses que en algún momento ya no fuimos tan importantes o tan ganadores y algún ocurrente bromista decía Córdoba cuna de chambones. Pero la frase real es la de Córdoba cuna de campeones y nació en la boca de un estadounidense. Claro, qué interesante esto. Bueno, además de los datos de color, surgió de un estadounidense, profesor de educación física, como nos contabas, pero cómo llegó a popularizarse fue porque fue algo que sucedió dentro de un ámbito privado, si se quiere, de una reunión de la Así es. Federación de Atletismo y llegó años después a ser no solo la tapa de una revista muy importante, sino a estar en las banderas de la propia hinchada y a decorar una ciudad. Y finalmente me quedé en la duda, ¿cómo termina armando Dickens este equipo de atletismo y cómo les va en Uruguay? Federico, ahí está muy bien, es una parte que omití en el relato, que muy bien me lo traes. Fueron campeones. Mirá, Encima, fueron campeones y por paliza ganaron ampliamente y la mayoría de ellos los ganadores fueron los cordobeses. Se compuso finalmente una selección sí, argentina, pero los que consiguieron los logros para conseguir la victoria final fueron los cordobeses. Valerio Balani además fue excepcional, impuso hasta un estilo de saltar que hasta el día de hoy se lo conoce como el estilo Balania. mirá, Fue récord sudamericano. Después de ello vinieron otros atletas que ratificaron esto, como Carlos Bianchiluti, el que está ahí justamente estaba en la en la foto. foto. Carlos Bianchiluti llegó a ser récord olímpico en Los Ángeles 32. Fue algo excepcional lo que hicieron estos atletas cordobeses que, bueno, marcaron épocas con una frase que nos sigue hasta el día de hoy, 100 años después. Y que decía, surgió en el ámbito del atletismo, pero después bien pudo aplicarse
a otros deportes que de alguna manera atravesaron la época dorada en Córdoba, por lo que nos contabas. Allí estamos viendo en pantalla noticias del ámbito futbolístico, del automovilismo, natación. Pero Gustavo, ¿hay alguna explicación, por ejemplo, por qué Córdoba fue tan central en el atletismo en esa década, entre los 20 y los 30? ¿Había aquí en Córdoba algunas condiciones que promovían, por ejemplo, este deporte? Claramente, se había hecho fuerte a través de un gimnasio, Rafael Núñez se llamaba, Ajá. un gimnasio que permanentemente invitaba al desafío y a través de las páginas de los diarios hacían desafíos deportivos, la barrita de tal barrio contra tal, y se empezó a hacer una competencia tan importante, si bien no era masiva como lo fue el fútbol de Claro, arranque, el fútbol sí. fue el deporte que monopolizó casi el ambiente, pero en el atletismo encontraban mucho y además encontraban muchas condiciones épicas de superar la adversidad, superar tiempos, todas esas cosas. Despertó un espíritu muy importante dentro del ambiente deportivo de la época y además porque los diarios apoyaban lo que era, difundían lo que era el atletismo y tratar de, de transmitir esto de que el atletismo es el deporte rey, porque a partir de correr, saltar, es lo que hacen todos los Todos los deportes. demás, claro. Entonces, la base de cualquier deporte la encuentran en el atletismo. Y bueno, a partir de eso conformó una generación dorada. Y en esto pasa siempre, cuando tenés un referente importante en un deporte, surte el efecto de contagio. Ujú. ¿No? Cuando apareció Vilas en el tenis en 1974, Argentina no tenía una tradición tenística y a Claro, partir de la irrupción de alguien que se destaque, eso hace un efecto contagio que sí. es tremendo y se reproduce, se multiplica. En el atletismo de aquella época eso fue lo que ocurrió. Mirá, mirá. ¿Y se sabe, por ejemplo, cómo fue la llegada de Dickens a Argentina? Porque él termina siendo el entrenador del seleccionado argentino de atletismo. ¿Por qué un estadounidense llega a este lugar? Él era profesor de escuelas, él era profesor de escuela y venía con una base de formación muy importante que lo lleva a que la gente de la federación estaban en pañales, esto se Claro. estaba iniciando, vean que en él tenía grandes condiciones y por eso lo llaman a convocar y Federico tenía muy claro que de dónde surgían los deportistas, estaba muy informado. Federico Dickens vivió hasta el año 65, fue homenajeado muchísimas veces porque él inmediatamente a los pocos años se va a radicar nuevamente a Estados Mm, Unidos, él era de Washington, ajá. y permanentemente se lo invitó, se lo reivindicó, su figura fue muy, muy valorada, se lo considera el padre del atletismo en Argentina. Mirá, qué lindo. Nos encontramos con estos nombres también para empezar a reconocerlos y quienes tuvieron la oportunidad de seguir la transmisión audiovisual por la pantalla han podido contemplar las imágenes, registros fílmicos, fotografías históricas que se conservan, que por un lado te agradecemos, Gustavo, porque este material nos lo acercaste para el programa de hoy y por otro lado, como recordamos siempre, todo esto lo podemos ver, conocer en primera persona en el Museo del Estadio Mario Alberto Kempes, ¿es así? Así es, varias de las medallas conseguidas por esta interminable camada de deportistas están exhibidas acá en el museo, que se puede visitar de martes a domingos de 10 a 13 y de 14 a 18 horas. Buenísimo. Muchos de los hijos, nietos de esta generación dorada, auténtica generación dorada de atletas, nos compartieron sus pertenencias y tenemos el buzo con el que participaba don Valerio Balania en los Ajá. Juegos de Ámsterdam 1928, los recuerdos que se entregaron en Berlín 36, en los Juegos monopolizados por Adolfo Hitler.
Hay un montón de cosas, de artículos, ¿no? Que nos llevan a esa época y ver, comprobar cómo trabajaban. Tenemos incluso un pequeño documental, un breve documental donde se puede ver parte de esto, incluso recuperado con actores que hacen de Federico Dickens y de los Claro. atletas peruaneses. Que nos llevan a ese momento histórico, entonces, de darle origen a la expresión Córdoba, cuna de campeones. Como siempre, nos dejaste una bellísima historia para seguir contando en las propias mesas familiares y de amigos. Te agradecemos muchísimo, Gustavo, el tiempo y por compartir todo eso que sabes y que además te apasiona. Se nota mucho en tu relato. Muchas gracias. Absolutamente, muchas gracias a ustedes. Y bueno, ya saben, Córdoba Cuna de Campeones no está ligado al fútbol, al básquet, sino al atletismo, un Atletismo. deporte mal llamado que muchos dicen menor. No, no es menor, Mm. para nada. Valiosísimo. Gracias, Gustavo. Vaya un gran abrazo y nos veremos el jueves próximo, si Dios quiere. Hasta el jueves, así será.